¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Para nosotros un poquito más largo porque los lunes no estamos todavía acá. Pero 34 grados la temperatura en este momento. Están cayendo gotas sobre el centro de Asunción. Ustedes saben que hay alerta meteorológica y pronóstico de inestabilidad hasta el jueves todo entero. Así que así está la cosa. Son 21 con 1 minuto en este momento en Asunción. Y nosotros vamos a abordar hoy dos temas, creo yo que están de súper actualidad. A lo mejor uno les parece un chiqui denso, pero no hay que descuidarlo, aunque sea denso. Tema económico, Cámara de Diputados aprobó hoy el déficit solamente hasta el 2%, rechazando las pretensiones del Poder Ejecutivo. Hola Gladys Benítez, ¿cómo te va? Hola Albert, ¿cómo estás? Hola Leo. Bien, efectivamente, la Cámara de Diputados dice no te voy a dar la posibilidad de que aumentes tu déficit hasta el 3%. Esto significa más o menos 1.200 millones de dólares que necesita el gobierno para continuar con las obras que hoy están en ejecución. Pero lo llamativo es que en contrapartida esos mismos diputados promueven el aumento salarial y pretenden que esos aumentos se incluyan en el presupuesto 2020. Estamos hablando de aproximadamente 600 millones de dólares. Qué gusto. La coherencia que le llaman. Así mismo. Sí, señor. Nicanor, Leo Nicanor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, mi estimado Enrique, señorita Gladys. Nueva presidenta de Bolivia. Sí, sorprendido a todos porque hoy tenía que haber reunión del Senado, pero los masistas, los oficialistas, candidatos partidarios de Morales no se presentaron. Entonces la número 2 del Senado dijo, ante el abandono del cargo, porque salió del país el presidente, asume fácticamente o provisionalmente en la presidencia interina de Bolivia. Esto es para convocar a elecciones. Claro, sí, está obligada a convocar 90 días, dice la Constitución. Un plazo un poco apretado, pero... Sí, pues ellos tenían desde luego que estar preparados ya para un balotaje eventualmente. Tienen toda la maquinaria porque el 15 de diciembre era el balotaje, pero las papeletas eran con otras, ¿no? Pero de todas formas hay que dar tiempo a los candidatos, por lo menos un medio de campaña. Hay que hacer cositas, ¿no? Detalles. Correcto. Así que vamos a desarrollar estos dos temas. Esa es la nueva presidenta de Bolivia. Bueno, perdón, nuestro WhatsApp me estoy olvidando. 0971-444-200. 0971-444-200. Ustedes escriben lo que quieran comentar. Vos sabés que yo hoy en FM estaba diciendo que yo estoy de acuerdo con la Cámara de Diputados. No hay que darle cheque en blanco a los gobiernos, sobre todo cuando los gobiernos no hacen su trabajo en términos de contención de gastos. Independientemente de la incoherencia que vos acabas de señalar, que yo estoy de acuerdo contigo, hay una situación... No hay que darle cheque en blanco a los gobiernos, ni a este ni a ninguno. Bueno, está bien, es una opinión válida, porque no se ven por lo menos los recortes de gastos que se esperaban. Entonces, está bien, yo te voy a permitir mayores gastos, o mayor inversión, mejor dicho, pero al mismo tiempo vos recortarme los gastos superfluos. Sin embargo, Enrique, estamos en un año atípico, hay que reconocer que en toda la región, en todo el mundo, se tiene una situación complicada, y en particular en Paraguay, después de muchos años de venir creciendo 4%, este año vamos a decrecer, estamos en crisis. Entonces, le cuestionamos al gobierno por un lado porque tenemos un año económico malo, pero por otro lado no le permitimos o no les damos las herramientas para que puedan inyectar fondos a través de las obras públicas, que no son obras públicas nuevas, sino que son obras que están en marcha, y que si es que no se sigue invirtiendo, simplemente esas obras se van a paralizar. Es decir, va a tener un costo mucho mayor después esa reactivación de obras en el caso de que se lleguen a paralizar. Está en línea con nosotros ahora el viceministro Óscar Llamosa al Ministerio de Hacienda. Óscar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Enrique, para vos, para todos los que están contigo y a la teleaudiencia. Gracias por atendernos. Sí, estamos con Gladys Benítez y con Leo Nicanor Duarte y queríamos conversar un poco contigo, Óscar, sobre esto que votó hoy la Cámara de Diputados. Obviamente hay todavía mucho trámite legislativo, ustedes tienen una ventaja decisiva, creo que en la Cámara de Senadores, pero me gustaría una primera lectura de tu parte acerca de la limitación del aumento del déficit que votó diputados. Efectivamente, como mencionaba Enrique, hoy se votó en la Cámara de Diputados y la verdad que quedamos un poco preocupados por lo que se votó, y no solo por eso, sino también por las discusiones que se fueron dando. Evidentemente no se está entendiendo lo que el Ejecutivo propuso con esta autorización, pero por otro lado somos optimistas, ¿verdad? Porque tenemos la instancia de la Cámara de Senadores, después tiene que volver nuevamente a la Cámara de Diputados,
pero nosotros siempre estamos a disposición y abiertos a poder explicar a todos aquellos que no entendieron muy bien o por ahí tienen un concepto equivocado de lo que realmente está buscando el Ejecutivo con esta propuesta legal. Nosotros, vos sabés que yo estuve en una reunión acá en el canal con Oscar Orue, tu colega, el viceministro de Tributación, y él me había explicado una cosa que yo te juro que no había entendido antes y quiero comentarla aquí contigo y con Gladys también, porque lo que él me dijo y a mí me sorprendió, Oscar, es lo siguiente: no es que esta plata del déficit que estamos pidiendo no está, ya está. Lo que queremos es el permiso de gasto de esta plata. Y yo me quedé muy sorprendido y lastimosamente no tuvimos tiempo de desarrollar el tema con más profundidad. Pero lo que no estoy entendiendo es, si la plata ya está, ¿por qué tiene que haber permiso para gasto? Efectivamente así, Enrique. El Ejecutivo lo que está pidiendo ahora es autorización para poder ejecutar el presupuesto que ya está vigente, que ya está aprobado, con los recursos que ya están disponibles. Nosotros no estamos pidiendo una ampliación al presupuesto, no estamos pidiendo una autorización para mayor endeudamiento, sino simplemente estamos pidiendo una autorización para poder sobrepasar el límite que establece la ley de responsabilidad fiscal, que es del 1.5. Y es muy importante entender cómo se construye este indicador, Enrique, ¿verdad? Porque creo que ahí parte un poco la confusión y por qué mucha gente no está entendiendo lo que está planteando el Ejecutivo, ¿verdad? En primer lugar, que este déficit o este resultado fiscal se refiere exclusivamente a las entidades de la administración central, entiéndase por Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, los cuales están financiando su presupuesto con tres tipos de recursos, ya sean los recursos provenientes de impuestos, los provenientes de los recursos que generan las propias entidades y el endeudamiento, que son los bonos o los préstamos. Lo que ocurrió este año fue que uno de estos ingresos, de estas previsiones de ingresos, no se cumplió como estaba establecido en el presupuesto, que son los recursos provenientes de impuestos, y es ahí donde surge el inconveniente de que no contamos con ese espacio fiscal que anteriormente nos daba los recursos provenientes del Tesoro para poder invertir, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, que nosotros tenemos la ley de oro, la regla de oro dentro de la administración financiera, la ley de administración financiera, que no podemos financiar gastos corrientes con endeudamiento. Entonces, todo el déficit fiscal que se genera cada año es exclusivamente o está exclusivamente explicado por endeudamiento, ¿verdad? Y eso es lo que estamos planteando ahora, poder sobrepasar ese 1.5 para poder utilizar los recursos de bonos soberanos, como así también de otros préstamos, y no pagar las inversiones que están aprobadas dentro del presupuesto. Claro, Gladys, perdón. Sí, viceministro, ¿cómo le va? Bien, la consulta es la siguiente, 2 puntos. Por un lado, el FMI esta tarde le da algún tipo de respaldo al gobierno, en su opinión, al decir que está bien, está dentro de los límites de la ley, es una decisión correcta, digamos, o prudente. Sin embargo, tenemos que volver el siguiente año dentro del 1,5 previsto en condiciones normales. Entonces, por un lado, ¿cómo hacemos? Y estamos en condiciones de poder irnos para atrás para el próximo año. Y por otro lado, ¿qué opina el Ministerio de Hacienda sobre esto que plantean algunos legisladores de ustedes tienen que recortar gastos? Por ejemplo, este tema de Parlasur, o ustedes no están dando señales suficientes de que efectivamente están reduciendo algunos gastos superfluos de tal manera que nosotros también le demos mayor porcentaje de déficit permitido. Y con relación a tu primera consulta, Gladys, nosotros creemos que esta es una situación transitoria que se debe exclusivamente o está aplicada exclusivamente por la menor recaudación que se da principalmente a través de la aduana que recauda del comercio exterior, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que esta situación se va a recomponer el año que viene, que el crecimiento económico va a volver a su senda normal de en torno al 4%, que la recaudación tributaria también se va a recuperar y va a crecer también en torno al 8% más o menos, que es lo que venía creciendo. Entonces nosotros creemos que el año que viene se va a recomponer la situación financiera y vamos a estar en condiciones de ajustarnos nuevamente a ese resultado fiscal que es el 1.5 de déficit. Con relación a lo segundo, mira, yo te puedo dar otra versión, ¿verdad? Nosotros cuando veíamos ya que esta situación se venía complicada, en el mes de julio emite el Poder Ejecutivo un decreto de racionalización del gasto,
donde por un lado aplicamos recortes al plan financiero vigente en torno a los 100 millones de dólares y por otro lado se restringe la contratación de cierto tipo de bienes y la prohibición de nombramientos y contratos para todo este segundo semestre. Con eso nosotros creemos que vamos a lograr ese monto que te estaba mencionando en torno a los 100 millones de ahorros. Por otro lado, dentro del gasto corriente hay un componente rígido muy alto, ¿verdad? Vos tenés el componente salarial, que ya es un componente rígido, tenés los gastos de jubilaciones, de programas sociales, donde prácticamente te consumen todos los ingresos tributarios y el margen que te queda para ir ajustando tus gastos a la recaudación es muy bajo, ¿verdad? Pero dentro de todo eso nosotros tomamos todas las previsiones. De hecho, hace varios años que el Ministerio de Hacienda, a través de las leyes de presupuesto, los decretos reglamentarios, viene aplicando medidas de restricción. Y aquí es importante también que nos sumemos todos los poderes, ¿verdad? Claro. Si ustedes ven todos los años las propuestas del Poder Ejecutivo, es que todas estas medidas rijan para todos los organismos y entidades del Estado, pero cada año el propio poder legislativo se exceptúa de estas medidas y lo mismo está ocurriendo en el anteproyecto de presupuesto para el año que viene, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la calidad del gasto es una responsabilidad de todos, obviamente el Poder Ejecutivo, del Poder Administrador, y existe aún muchísimo espacio por mejorar, ya sean servicios personales, compras públicas, en jubilaciones, y estamos tomando las medidas. El año que viene vamos a irnos con propuestas de reforma bastante complejas como el sistema de pensiones, y también queremos irnos con algo relacionado al servicio civil, pero acá dependemos de todos los poderes, ¿verdad? Porque primero dependemos que el Poder Legislativo apruebe estas leyes, y segundo que el Poder Judicial, en el momento que tenga que interpretar varias cuestiones relacionadas a los nuevos marcos legales, también salgan a favor, digamos, del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, la calidad es un compromiso de todos, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo en eso, y justamente teniendo en cuenta el alto nivel del gasto rígido, es que estamos planteando esto, que hace 7 años tenemos déficit y no superávit. Entonces, ¿cómo volver a esa estabilidad? ¿Cómo volver a dar esa confianza? Porque acá hablamos de un año excepcional, de aumentar de 1,5 a 3% como máximo el déficit, pero también está el otro desafío de que no tengamos déficit, porque hace 7 años estamos arrastrando estos resultados negativos. ¿Y cómo vamos a revertir eso? ¿Y cuál es el origen de este déficit? Será básicamente con los aumentos que se dan en el Congreso en el año 2012 de más del 30% para todo el sector público, ¿verdad? Entonces, ese es el origen del déficit. Hasta antes de eso veníamos con superávit por más de 8 años consecutivos. En ese año los indicadores de salarios sobre impuestos llegaban a más del 86%. Hoy estamos en torno al 70%, pero obviamente hay mucho más aún que hacer, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un trabajo que tenemos que seguir realizando, de tratar de contener el crecimiento del gasto salarial de manera a generar más espacio para tanto la inversión física como las inversiones sociales tan necesarias. Ahora, Oscar, ahí yo voy a plantearte algunos datos que te doy la fuente porque, vamos, estuvimos en esa conversación que te conté con Oscar Orbe, el director de tributación. Primera cuestión, el gasto salarial no es 70, es 92%, el purete real a ejecución presupuestaria de ayer. Hay un poco te quiero corregir, Enrique, sí. ¿verdad? El 90% es la rigidez del presupuesto con relación a los impuestos, a los ingresos tributarios, claro. Pero al gasto salarial tenés que sumarle las jubilaciones, el servicio de la deuda y otros componentes denominados rígidos. Ahí sí nos vamos a ese 90% claro. Que están mencionando, ahí totalmente de acuerdo. A eso nomás me refiero. Entonces, hay dos cosas que quiero plantearte con ese dato. La primera cuestión es que este 92% está ya realizado con la racionalización de gastos de 100 millones que ustedes hicieron desde julio, lo cual nos indica, Oscar, que acá en realidad no hay un esfuerzo contractivo del gobierno. Y yo te lo digo esto desde el lado de la amistad y del apoyo y del soporte, no desde el lado de la crítica, pero no es cierto que se haya hecho por eso es que yo estaba apoyando recién la medida tomada por diputados, porque el gobierno tiene que sentir también la presión de verse obligado a recortar los gastos, porque estos números, y te reitero la fuente, Oscar
Orue, viceministro de Tributación, estos números indican lo que están indicando, es que no es 70%, es 92%. El tema, Enrique, es que sí que queremos bajar ese indicador, tenemos que llevar adelante reformas importantes, ¿verdad? Exacto. Dentro de ese 90 están los 130 millones de dólares que le cuesta al Tesoro y nos cuesta a todos Oscar, financiar el déficit de la caja del sector de las fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, si queremos corregir ese déficit, tenemos que irnos a una reforma del sistema previsional. estamos totalmente de acuerdo. A ver si Para a ver si bajar ese entendí. indicador tenemos que ir a reformas profundas en el Mi sistema de crítica- jubilaciones, en el sistema del servicio civil, Sobre que son todo. cuestiones que estamos procurando, Enrique. O sea, no es un No, tema no. que desconocemos y que no estamos haciendo nada. Claro, Oscar, mira, a ver si nos entendemos. No, yo te agradezco mucho la franqueza de esta conversación, pero déjame decirte que la crítica que yo realizo, no a Oscar Orue, ni a Oscar Llamosa, la crítica que le realizo a la gestión del Poder Ejecutivo en general, es que esas reformas debieron tomarse cuando se empezaban a tomar las notificaciones de recesión que ahora se concretaron. Y discúlpame con todo respeto, pero sin ninguna modestia falsa, voy a decirte lo siguiente. Nosotros, por lo menos, en junio y julio ya le dijimos al gobierno, miren que estamos yendo a la recesión. Y se rieron de nosotros, Oscar. Nos dijeron, ustedes están fantaseando, eso no va a pasar. Bueno, hoy estamos en recesión. Nosotros tuvimos razón y ustedes estuvieron equivocados. Y entonces no se tomaron las medidas necesarias para paliar el daño. Entonces ahora ustedes quieren... yo entiendo la posición financiera de ustedes, Oscar. Lo que estoy generando es un señalamiento político, porque en esta cuestión también hay que trabajar con esa variable, y es que ahora vos le pedís al Congreso que suelte las amarras, y yo creo que el Congreso con justa razón te dijo, no señor, ustedes no hicieron lo que había que hacer. Y mira, que ahí un poco, si me permitiría disentir contigo. Claro, no te Obviamente preocupes, o sea, nosotros para eso estamos hablando, no te vamos preocupes. monitoreando permanentemente el resultado de la economía y obviamente ya se percibía en el segundo trimestre una desaceleración de la economía y es justamente ahí que se toman ciertas medidas. El decreto que te hablaba de racionalizaciones de julio, el equipo económico también lanza un plan de reactivación económica en el mes de junio. Obviamente el impacto que puede tener el Poder Ejecutivo a través de estas medidas es limitado, pero se tomaron las medidas que estaban al alcance. Las otras medidas son medidas, como te digo, que implican reformas mucho más profundas, que se están trabajando y hay un compromiso del Poder Ejecutivo de presentar eso el año que viene en lo que hace tanto al sistema de jubilaciones como así también a lo que hace al servicio civil, ¿verdad? Entonces, como te digo, nosotros creemos que estamos tomando las medidas que están a nuestro alcance. Obviamente las cuestiones que implican reformas más profundas llevan su tiempo, no es fácil trabajar una reforma del sistema previsional, vos sabés que ahí se van a tener que analizar cuestiones bastante complejas y lo mismo en el servicio civil, pero son cuestiones que tenemos que hacerlas si es que queremos generar cierta sostenibilidad en las finanzas públicas. Totalmente. Ahora, Oscar, yo tengo dos últimas cuestiones y Gladys tiene después, porque quiero señalarte también otra cosa. Nos dicen, nosotros tenemos un esfuerzo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, pero hoy nuestro diario publica información concreta sobre, por ejemplo, movidas que se hicieron en la Comisión Bicameral de Presupuestos. ¿Adivina de quién? Del Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura es parte del Poder Ejecutivo. Y ahí tenemos un aumento de erogaciones que es de varios millones de dólares. Te estoy poniendo el caso simplemente porque es el que está publicado. Entonces, yo lo que digo, a ver un poco, Oscar, ¿será que ustedes controlan todo? Porque yo creo que al ministro de Agricultura parece que no le están controlando. Mira, lo que salió hoy publicado fue justamente una conversación que tuvimos ayer con algunos medios de prensa en el ministerio y el informe que dio el Ministerio de Hacienda con relación al resultado del análisis del anteproyecto de presupuesto del año 2020 por la Comisión Bicameral. Ahí son decisiones tomadas por los congresistas, Enrique, no por el ministro de Agricultura ni por el Poder Ejecutivo. Justamente estas cuestiones que identificamos son cuestiones que se realizaron por encima de lo que envió el Poder Ejecutivo y obviamente nosotros vamos a pelear en diputados y en senadores para que se respete la versión del Poder Ejecutivo, que no incorpora ese tipo de cuestiones que manifestamos nosotros y que fue publicado el día de hoy. ¿Sabes cuándo Oscar, sabes cuándo yo voy a creer eso que vos estás diciendo? Y lo voy a creer firme y te voy a apoyar 100%.
cuando ustedes digan los nombres de los diputados y senadores que hicieron los pedidos, porque de momento el que aparece con su nombre y su apellido es el ministro de Agricultura. Hay una acusación genérica en la publicación que hicimos hoy en ABC sobre que esto se pergeñó en la bicameral de presupuesto, pero todos sabemos que los ministros gestionan operadores en la bicameral de presupuesto. En consecuencia, si ustedes no dan los nombres de los diputados y senadores que están implicados en esto, yo no tengo ninguna obligación de creer más que el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, es el que operó esta situación. Y en consecuencia, no hay en el Poder Ejecutivo la disciplina que ustedes le están pidiendo al país. Sí, Enrique, mira, como te digo, para nosotros es nuestra función ir alertando, digamos, todas las cuestiones que vemos que se van aprobando por encima, y está bien claro quiénes son los que votan a favor o en contra de cada una de las cuestiones. Yo supongo que vos le llamaste a Rodolfo y le dijiste, che, Rodri, ¿qué es lo que pasa acá, papá? Y que él te habrá dicho los nombres, ¿o no? Sí, de hecho, Enrique, te quiero poner como ejemplo lo que ocurrió este año, porque esa misma situación ya se dio en el presupuesto de este año, donde se dieron aumentos a ciertos grupos de funcionarios de ciertas entidades. El Poder Ejecutivo asumió una postura bien clara, emitiendo un decreto donde le pedía a las entidades que no asignen esas categorías por encima de las que del salario que venían cobrando, y así se hizo, ¿verdad? Lastimosamente, el Congreso hasta ahora no está aprobando esa modificación presupuestaria que envió el Ejecutivo para poder ajustar nuevamente el anexo personal. Incluso también dentro del Poder Judicial ya hubieron acciones de inconstitucionalidad o medidas cautelares contra esa decisión del Ejecutivo. Y yo te voy a decir... Es una cuestión compleja que implica que todos los poderes nos sentemos y discutamos realmente qué es lo que queremos, ¿verdad? O sea, el Poder Ejecutivo tiene ciertos ámbitos de influencia, pero hay cuestiones que no las puede definir de manera exclusiva el Ejecutivo. Yo no discuto la complejidad del proceso político. Lo que digo es, hay que emitir señales que son claras. Entonces, te pido, por favor, mira, me pongo así, creo que me estás viendo, te pido de rodillas que mañana me des los nombres de los diputados y senadores y nosotros los vamos a crucificar. Pero si no me das los nombres, yo le voy a crucificar al ministro de Agricultura, porque el que firma es él. Entonces, esa primera cuestión. Y la segunda cuestión, acá hay también una cuestión de liderazgo político con esto que decís sobre los recursos de inconstitucionalidad, que yo le dije al presidente de la República, y ahora te digo a vos, ustedes no pueden seguir diciendo que hay una cuestión de inconstitucionalidad. Es que ustedes no hicieron ni una palabra del Poder Ejecutivo sobre la ministra Miriam Peña, que es la mamá de todo este desaguisado. Ella, de su cabeza salió esto, ya desde antes de ser ministra de la Corte, la generadora de la doctrina de los derechos adquiridos de funcionarios violadores de la ley, es de ella. Y el Poder Ejecutivo no ha dicho una palabra contra esa sujeta que tiene que estar en la cárcel. Y entonces, ¿cómo yo te voy a creer que hay voluntad política si ustedes están calladitos con Miriam Peña? Es más, se van y toman el té con ella. No, vamos a decir cuestiones bien complejas, Enrique, que obviamente escapan a mi poder. No, yo sé, pero convengamos que, o sea, a ver, le quiero contar a la gente, Oscar, yo sé que vos sabés. Esto que le estoy contando a Oscar, estimado mío, no le estoy contando a Oscar porque Oscar ya sabe, les estoy contando a ustedes. Para que ustedes sepan cómo el liderazgo tiene que generar hechos políticos que determinen el peso del Poder Ejecutivo. Después el Poder Ejecutivo en una democracia puede perder, pero ya no tiene responsabilidad. Y eso es lo que nos están haciendo ustedes. Eso nomás es mi punto. Y termino una última, Oscar. Nos dijo también Oscar Orue que hay problemas serios en la aduana. Y señaló dos temas. Creo que el grosso del problema está en aduanas luego, no en impuestos internos. Impuestos internos creo que tuvo un crecimiento de 8%, pero aduanas tuvo una caída catastrófica. Y él cree, y quiero compartirlo contigo para ver cuál es tu opinión, que hay dos elementos que están concurriendo a esta situación. Corrupción, pero todavía peor, boicot político. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo lo que te puedo hablar, Enrique, es lo de los números, ¿verdad? Efectivamente, la caída en la recaudación tributaria que estamos sufriendo este año proviene casi en su exclusividad de aduana, ¿verdad? Que está teniendo una caída en torno al 7% de lo que estaba previsto para este año, ¿verdad? Pero ahí tenés que tener en cuenta un factor que es el comercio exterior, ¿verdad? Definitivamente hubo una retracción del comercio, tanto con Brasil como con Argentina. Hay una baja en las importaciones este año. Entonces hay indicadores que nos dicen que existe cierta justificación
para que la recaudación de aduana esté en estos niveles, ¿verdad? Obviamente habrá que investigar y analizar si aparte de estos factores económicos existen otros factores internos que hacen al manejo interno, ya sea de corrupción o de boicot, como está mencionando, ¿verdad? Pero eso es un trabajo que le correspondería al director de aduana, definir claramente si la caída que se está dando es exclusivamente proveniente de la caída en el comercio o también existen esos otros factores que vos mencionabas, ¿verdad? Correcto. Y debería actuar en consecuencia. Gladys. No, es solamente a modo de comentario, viceministro, que el Ministerio de Hacienda, de hecho que ni siquiera puede con sus propios funcionarios, considerando que ya anunciaron una huelga, porque los mismos funcionarios de Hacienda están pidiendo un aumento salarial del 29%. Y por un lado comentar eso, y por otro lado, en el caso de que en el Congreso se aprueben todos estos pedidos descabellados de aumentos salariales, el Ejecutivo se ratifica en que va a vetar total o parcialmente el presupuesto. Sí, así mismo, Gladys, ¿verdad? Definitivamente no existe espacio para incrementos a los montos que envió el Ejecutivo, y menos aún si son gastos salariales que ya son compromisos que se deben cumplir sí o sí el año que viene, y estamos ahí en el límite de que el año que viene, si se dan todos estos aumentos que se están planteando, el Ejecutivo se va a dedicar exclusivamente a pagar salarios, ¿verdad? Esto puede poner obviamente en riesgo la operatividad y el cumplimiento de los programas sociales y el funcionamiento de las entidades, ¿verdad? Entonces, si es que se da este tipo de situaciones, definitivamente una alternativa viable que tiene el Ejecutivo es el veto parcial o total, dependiendo de cómo se den estos aumentos, ¿verdad? Oscar, simplemente un gran abrazo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensaste, por todas las cosas que aclaraste para la gente que nos está viendo. Gracias por tu predisposición. No, simplemente. una última cosa, Enrique, me gustaría mencionar. Me quedó algo que mencionaste también durante la entrevista. Señor. Donde dijiste que es una señal de la Cámara de Diputados al Ejecutivo, ¿verdad? En realidad, esta es una señal para toda la economía, ¿verdad? Este límite que está poniendo el Congreso Nacional al resultado fiscal, finalmente el Ministerio de Hacienda lo que va a hacer es acatar lo que diga el Congreso Nacional y va a tomar las acciones que correspondan para ajustarnos a ese límite. Eso va a implicar reducir el gasto de capital y reducir durante otro tipo de gastos, con todo lo negativo que esto puede implicar para la economía y para toda la sociedad, ¿verdad? El principal afectado va a ser la economía paraguaya y la sociedad paraguaya, y no el Ministerio de Hacienda o el Poder Ejecutivo. No, yo sé, pero nosotros vamos a cumplir lo que diga el Congreso. Categórico. Te sugiero algunas cosas. Tenés que despedirlo al cuñadito de Pedro Aliana, por ejemplo, vas a ahorrarte 11 millones. Tenés que liquidar el presupuesto de Parlasur, te vas a ahorrar unos 22 millones de dólares. Y cosas por el estilo, chiquitas tijeras por ahí, y no va a haber necesidad de que el pueblo se ajuste y vos vas a poder seguir teniendo la plata para tus programas. Pero no hay voluntad política de atacar el problema político, porque ese déficit que vos señalás, Oscar, de 30% a partir del año 2012, tiene nombre y apellido. Y nadie se anima a decir, pero yo no tengo ningún problema en decir, Horacio Manuel Cartes Cara. Él es el que ordenó ese aumento del 35% a granel para el funcionariado público en el año 2012, porque el Paraguay al señor Cartes le importa un pito. Pero no se dicen las cosas, entonces no hay voluntad política. ¿Entendés? Y ahora estamos pagando un déficit de hace 7 años, como bien explicó Gladys, y vos también reconociste, que tiene ese nombre y ese apellido, pero todo el mundo mira para otro lado. ¿Entendés? Eso es, yo lo que reclamo, y termino con esto y te agradecemos un mundo de vuelta, yo lo que reclamo es la gestión política del problema presupuestario. No hay gestión política del problema presupuestario, y entonces cada uno hace lo que quiere. Así, Enrique, como te digo, para mí está claro, el tema es responsabilidad de todos los poderes, y mientras que no nos pongamos de acuerdo entre todos, cada uno podrá tomar ciertas medidas equivocadas o no, pero serán medidas aisladas que finalmente van a impedir que se cumpla el objetivo realmente que todos queremos. Abrazo, Oscar, gracias por estos datos, gracias por Vale, Enrique, no, por favor, hasta luego. Gladys, tu valoración. Bueno, yo creo que es una jugada política lo de la Cámara de Diputados, de decir hasta el 2% nomás te voy a permitir, porque con eso le ahoga definitivamente al gobierno, con eso ayuda a que esté peor la economía, entonces la gente puede concluir directamente es culpa de Mario Abdo Benítez, porque siempre la gente mide al gobierno de acuerdo a su bolsillo. Así. Entonces, si no hay reactivación económica, la gente va a seguir sin plata. Por un lado, eso. Por otro lado, no sé si tenemos tiempo para hacer el repaso de algunos gráficos. No sé si tanto tiempo, pero si vas a hacer brevísima, tenemos. Solamente hacer hincapié en esto de los pedidos de aumentos salariales.
insisto, mucha gente me escracha, mucha gente se enoja conmigo, pero lo siento, la situación es esta. No hay plata para los pedidos de aumentos salariales y nos caiga bien o nos caiga mal, Benigno López, sigue siendo un discurso de no aumentemos el salario. Quédate ahí, no te vayas a preocupar. Estamos en línea con el diputado Gustavo Serrano de la República de Bolivia. Gustavo, buenas noches, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muy buenas noches, gracias por el contacto. Aquí todos muy contentos con la nueva presidenta que se ha posicionado hace unos minutos. Sí, estábamos justamente siguiendo el tema informativo del juramento de la señora Áñez y nada, Gustavo, quería que nos cuente un poquito qué pasa, por ejemplo, con la representación del movimiento al socialismo en las dos cámaras del Congreso. Bueno, lamentablemente ellos no asistieron a las asambleas previstas. Lamentablemente también anunciaron que no iban a asistir, siendo de que es una función importantísima en este momento el poder asumir ese rol que ha tocado como diputados y como senadores. Realmente también ha sido una pena que se ha querido boicotear en las últimas horas. Todo Bolivia ardía prácticamente, ha habido muchos enfrentamientos. El gobierno desde afuera, el ex gobierno de Evo Morales desde afuera seguía lanzando mensajes de confrontación y también, digamos así, de victimización. Recordemos que hablaba de un golpe de Estado. Aquí lo que ha habido es un fraude denunciado por la OEA. El señor Almagro hace unas horas también se manifestaba al respecto diciendo que en todas las etapas del proceso eleccionario hubo fraude y por este fraude, que luego el gobierno lo acepta, es que ellos renuncian. Aquí las manifestaciones de la oposición fueron totalmente pacíficas y él tuvo que renunciar porque, bueno, este fraude fue comprobado, más allá que él no podía ser candidato tampoco. Y ahora lo que toca es que la señora Áñez, nueva presidenta de nuestro país, reinstaure este orden que en este momento no se tiene y volvamos a tener una república como tiene que ser. Leo. Señor embajador, le saluda Leonardo Nicanor Duarte. Señor diputado, disculpe. Una consulta. Entendemos desde aquí que la cuestión política quizás se sobreponga a la cuestión jurídica, al mero tecnicismo jurídico, entre comillas tecnicismo, porque también hay que respetar lo jurídico, obviamente, pero la situación candente exige medidas políticas, ¿no? Y la señora Áñez ha tomado el toro por las astas, como solemos decir, y ante la ausencia de la reunión del Senado hoy, por la ausencia de la bancada masista, ella toma la decisión de decir, bueno, soy la vicepresidenta del Senado, sabemos que de hecho el vicepresidente y el presidente ya no están en el país, han salido, por lo tanto me corresponde a mí, ahora ya de facto, de hecho, asumir la presidencia del Senado y por lo tanto, al ser dirigente del Senado, soy la presidenta interina. Es el razonamiento que ha hecho Áñez. Sin embargo, la bancada masista, que es mayoritaria, hay rumores, por lo menos aquí nos llegan, que podría reunirse en otro sitio, usar esa mayoría que tiene, elegir nuevas autoridades, aduciendo que ese va a ser el presidente interino. ¿Cómo están manejando esta situación por allá? Sí, por eso hace un momento le comentaba la intención que vemos en el movimiento al socialismo de querer boicotear este proceso democrático que estamos viviendo. Recordemos hacer énfasis en lo que usted decía hace un momento, ¿no? Ante la ausencia del presidente o vicepresidente del país, en Bolivia asume el presidente del Senado. Y la señora Áñez fue posicionada hace unas horas como presidente del Senado, por eso es que le toca asumir esa presidencia de nuestra República de Bolivia. Lamentablemente, hago énfasis en eso que usted mencionaba, de que el movimiento al socialismo se ha manifestado en contra de este proceso que en realidad está parado en la Constitución Política del Estado y busca de una u otra manera boicotear esto. Entonces esperemos de que reflexionen y esto no se dé, porque Bolivia necesita una estabilidad lo antes posible. Recordemos que van más de 20 días de un país convulsionado, de un país que el ex gobierno intentó enfrentarlo, a pesar que las medidas siempre fueron pacíficas, pero el ex gobierno siempre buscó enfrentarlo. Y ahora nos parece ridículo que lo que está haciendo a nivel internacional es intentar victimizar tanto el presidente de Paraguay, lo escuchábamos en la tarde, que él también hablaba de que no hubo ningún golpe de Estado, lo que hubo fue una renuncia del presidente Morales ante un fraude de que se vio, de que la misma OEA lo denunció después de la auditoría que hizo a nuestras elecciones. Entonces, nosotros hacemos el llamado internacional a velar este proceso que estamos viviendo en Bolivia
y también hacer énfasis en que el movimiento al socialismo no boicotee este proceso de restauración de nuestro orden constitucional y nuestro orden institucional en Bolivia. Dos puntos muy concretos, rapiditos, si me permite, señor diputado. ¿Cuándo convocará elecciones la presidenta interina? Y si tienen pensado movilizarse a partir de ahora para obtener el reconocimiento internacional. Sabemos que al final eso es lo que va a marcar la pauta. Si el movimiento masista decide elegir un nuevo presidente o a su manera, será el reconocimiento de la comunidad internacional la que avalará quiénes realmente tienen el timón en Bolivia, ¿no? ¿Está moviéndose la actual presidenta interina para conseguir ese reconocimiento internacional? Uno, y dos, ¿cuándo convocará elecciones? Sí, nosotros actualmente, ya siendo gobierno, estamos haciendo todas las gestiones correspondientes ante las diferentes instancias internacionales, inclusive en la posesión de la señora presidenta ha habido embajadores presentes y nosotros vamos a estar trabajando en la gestión internacional desde este momento como gobierno. Y también ella tiene como objetivo que el 22 de enero podamos tener un presidente ya electo. Lo ha planteado ella el día de ayer, pero también consideramos de que hay que hacer un análisis bastante profundo y ver la posibilidad de dar al país unas elecciones lo mejor hechas posibles. Entonces, ella lo planteó el día de ayer en los medios de comunicación a esa fecha, pero también luego internamente se ha manifestado de que se va a hacer lo mejor posible, en los mejores tiempos también y lo más rápido posible para que Bolivia tenga un presidente electo. Gustavo, última, y agradeciéndote muchísimo el contacto, por supuesto, en la situación tan difícil que ustedes están atravesando. Ahora, yo estoy un chique sorprendido, si me permitís la expresión, porque, digamos, la resistencia al movimiento al socialismo era una cosa que debió estar en el presupuesto. Es decir, no se puede esperar que las personas que de repente se ven desplazadas del poder se queden tranquilas siendo desplazadas del poder, que además ejercieron durante 14 años en forma ininterrumpida. Es decir, no entiendo, disculpadme Gustavo, pero ¿por qué la resistencia del movimiento al socialismo no se puso en el presupuesto político del nuevo gobierno o de las fuerzas que le van a dar soporte? ¿Por qué cree que no se lo puso como presupuesto? Porque me da la impresión de que ustedes están un poquito sorprendidos de la reacción internacional, sobre todo de los gobiernos de izquierda, y también creo que están un poquito sorprendidos con la magnitud de la movilización que de repente obligó a integrar a las Fuerzas Armadas al trabajo de la policía. Me da la impresión de que digamos, son cosas que no estaban esperando, pero puedo estar equivocado totalmente. No, a nivel internacional nosotros sabemos la línea que tienen ciertos países, en ese aspecto la tenemos bastante clara. También hemos visto el tema de la OEA, lo que se pronunció hoy, y a un nivel lo que usted menciona de la magnitud que han tenido la movilización en los últimos días, realmente es algo de que creo que en este país nadie lo esperaba, porque la violencia que se ha vivido en las últimas horas en Bolivia no tiene precedentes. Estamos hablando de hordas de miles de personas afines al ex gobierno del MAS, que han estado atacando lugares, han rebasado a la policía. Hoy ha muerto un coronel, uno de los comandantes de la policía, en una de estas operaciones que se hizo la semana pasada. Hoy falleció lamentablemente. Han incendiado los comandos de la policía, algo nunca antes visto. Ayer, para poder llegar a la Cámara de Diputados, a varios senadores, diputados, han tenido que escoltarnos en helicóptero o en tanques, en convoy militar, porque las hordas de asesinos, por no tiene otro nombre, estaban esperando matar al que se pudiera. Han quemado lugares, han saqueado. Entonces realmente, si bien el ex gobierno ha hecho un montón de ilegalidades que le hemos denunciado en su momento, nunca pensamos que al salir destruya de esta manera lo que había dejado de país. Realmente es una vergüenza, es una pena. Lugares incendiados, gente destrozando lugares, muertos. Entonces, le estoy dando ese ejemplo, que la Policía Nacional haya sido rebasada y tenga que el ejército salir a las calles, es realmente algo que sí, esa parte asumimos de que está por encima de la imaginación de lo malo que pensamos que podían ser alguien. Sí. Gustavo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo un gran abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, estoy siempre para servirles. Gracias por Muy amable. la conexión y siempre estamos a un abrazo. Un abrazo. El diputado Gustavo Serrano del Congreso Boliviano sobre esta situación, como ustedes habrán dado cuenta, nos pasamos todito el tiempo, así que tenemos que irnos a la pausa, después vamos a hablar todo lo que haya que hablar porque nos fuimos al mazo en tema de tiempo, así que a la pausa.